Bendecida tarde. Cada día tenemos la oportunidad de recibir palabra del Señor, ese alimento diario del cristiano en todo tiempo, más aún en estos tiempos tan complicados, tan difíciles que estamos viviendo, en el que cada día las noticias son malas. Y no es de admirarse en su momento, porque está escrito en la palabra del Señor, propiamente en el libro de segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, lo dice. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Esta es una realidad. Sé también que como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que Él nos guarda, el enemigo no nos toca, sabemos que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestras vidas, en fin, que estamos guardados por Él. Pero ¿qué de los demás? Porque hablamos para quienes lo más importante son ellos. No existe nadie más que ellos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Mira, a raíz de todos los males, dice la palabra del Señor, es el amor al dinero. Pero en su momento se ha constituido en este tiempo en el Dios, por supuesto con minúscula, en el Dios, el dinero, la codicia, la avaricia, la corrupción. Avaros, quieren cada vez tener más, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Nada va a pasar, nada va a suceder en su momento hasta el punto de Dios no existe. Desobedientes a los padres, ingratos. ¿Sabes? Se les olvida en su momento que están todavía con vida por la gracia de Dios, porque Dios tiene un propósito de bien para ellos, y porque quiere que se cumpla en su momento la palabra del Señor que dice que Jesucristo vino para que nadie se perdiera. Pero son, lo dice la palabra, ingratos, impíos, solo buscan hacer mal, se levantan con el deseo de ver a quién lastiman o qué daño hacen. Sin afecto natural, ya no son sensibles al dolor, a las lágrimas. Sin afecto natural, implacables. Mira esto, se proponen hacer algo y lo consiguen, no importa sobre quién pase. Calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mira esto, que tendrán apariencia, conoce realmente. Recuerdo la samaritana, la que el Señor le dice, 5 maridos has tenido, su marido. Una búsqueda realmente del placer físico más que del gozo espiritual. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Romanos 1, del versículo 20 en adelante, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mira, nada, realmente lo sabemos, puede ocultar la existencia y la presencia de Dios. Dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitamos, que los cielos cuentan la gloria de Él, toda su creación, plantas, animales, aún el mismo ser humano. En ellos es vista la presencia de Dios, la realidad de Dios y que Dios existe. Sin embargo, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira esto, en su momento se cree que el total conocimiento y entre mayor conocimiento hay más sabiduría, y no es así. Es conocimiento simplemente, yo lo percibo de esta manera. No importa a qué grado o a qué nivel se llegue, solo se adquiere conocimiento, no sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice otra versión, ¿quieres ser sabio? Comienza por obedecer a Jehová. Pero lo dice entonces, envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por sus frutos. Hablan más los frutos que la mucha palabrería. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, sus dioses. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice la palabra, que no nos engañemos, que de Dios nadie se burla, todo lo que se siembra se cosecha. Pero es total la desviación mental, emocional, que se ha llegado al desorden y a lo que es fuera del orden común. Y aún, mira, estos se defienden, esos pensamientos, las elecciones, por supuesto. Y se quiere obligar aún al ser humano, al cristiano sobre todo, que acepte lo que es incorrecto. Yo lo percibo de esta manera y digo, si no podemos obligarles a creer en Dios y a recibirle como Señor y Salvador, ¿por qué quieren obligarnos a aceptar algo que está en contra de la verdad de la palabra del Señor? Entonces, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, esta es la realidad de la vida en el mundo. Los desórdenes, los vicios, justificados por el mucho conocimiento, la libertad, la actualización, como se dice, pero están en contra de sus propias vidas, arriesgándose cada día. Porque recordemos que el tiempo en esta tierra no es eterno, es temporal. La muerte puede llegar en cualquier momento y luego de la muerte ya no hay solución. Hemos entendido que es el cielo o el infierno. Y aun cuando no se crea, mira qué tremendo es eso.
Aun cuando no se crea que el infierno existe, se comprobará, se crea o no. Ahora bien, ¿qué hacer entonces en el caso de los cristianos? En el caso de aquellos que día a día buscamos el vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, no siendo religiosos enfermizos, sino teniendo una relación con Dios de todos los días, buscando primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Aquellos que cada día se postran delante del Señor, diciéndole: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. Porque saben que realmente la verdadera felicidad, el gozo, la plenitud está en Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hacer? ¿Cuál es el llamado del Señor en ese tiempo para sus hijos? Para aquellos que ciertamente somos testigos de toda la depravación social, de cómo el pecado se ha magnificado. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué nos pide el Señor? Lo primero, lo recordamos, es quitar el dedo amenazador. Quitar ese espíritu de justicieros o de jueces. Y buscar y clamar cada día, esta es la palabra, misericordia por aquellos que están en pecado. Por aquellos que cada día están expuestos al infierno, porque es su decisión. Entonces, vuelvo a ese punto, el día de hoy hablamos de lo que es lo que espera el Padre de sus hijos e hijas. ¿Qué espera el Señor de nosotros, sus hijos? Misericordia, más que sacrificios. El saber que aún con todas estas actitudes, estos males, estos pecados, son seres creados por Dios, con propósitos de bien, y que necesitan realmente, créemelo, necesitan conocer a Jehová, el único Dios. Se entiende en muchos momentos, también por experiencia, que las actitudes de muchos de ellos son producto de maltratos, de resentimientos, de abandono de los padres muchas de las veces, y buscan en su momento de manera equivocada vengarse de los padres haciendo daño a los demás. ¿Lo vemos de esa manera? El pasado, a veces, muchas de las veces tan difíciles, marcaron sus vidas. ¿Y qué hacemos en su momento? ¿O qué hace la sociedad en su momento? Los margina, los castiga y aún pide su muerte. Pero esa es la voluntad del Señor, eso es lo que realmente Dios quiere para el ser humano, para las personas. Entonces, hablamos hoy de que lo que espera el Padre de sus hijos y de sus hijas es misericordia. Y ponernos en un momento en los zapatos de aquellos que están pasando estos procesos porque no han encontrado o no han sido guiados a encontrarse con Dios. Mira cuántos somos testimonio de esa vida en desorden, de esa vida de pecado, de maldiciones, de vicios y más. Pero cuando tuvimos ese encuentro con el Señor, nos cambió la vida y dejamos de ser de lo peor que había para ser cambiados por hijos de Dios, discipulados y sobre todas las cosas con el privilegio de conocer realmente el amor de Jehová, el único Dios, de buscar cada día de su presencia y de disfrutar en todo momento, aun cuando las situaciones son difíciles, aun en las pruebas. Sabemos que Dios está con nosotros, que nos guarda y que todo nos ayudará bien. Venía entonces un pasaje de la palabra del Señor muy conocido, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira, no hay nada oculto a los ojos de Dios.
Todos los procesos, todos los males, todos los pecados están a su vista. ¿Y qué espera Él realmente de nosotros, los que nos decimos cristianos? Los que sabemos que los mandamientos más importantes, número 1, es amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Se hace llamado todo el tiempo para los hijos e hijas de Dios, para orar, para interceder por sus ciudades, por sus naciones, por sus vecinos, por las familias, orando en todo lugar donde pasamos, clamando por la misericordia de Dios. Entonces el Señor le dice a Jonás, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes realmente cuánta necesidad hay allá afuera en la calle de conocer a un verdadero hijo de Dios? Por lo mucho que hable o que diga, sino porque modele el amor y la misericordia de Dios. Que cuando pase y ve a alguien llorando, se le acerque y puede orar por usted. Se le guía a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, mire, aunque no le volvamos a ver otra vez. Porque recordemos, aparte de eso, que no se puede huir de la presencia de Jehová. El siervo lo decía, si voy al cielo, ahí estás tú. A lo profundo de la tierra, con mis palabras, ahí estás tú. Al extremo de la tierra, ahí estás tú. La oscuridad no existe para ti. Pero entonces, mira, el llamado del Señor para sus hijos en este tiempo es a practicar el amor al prójimo, precisamente en todo lugar. Entonces, mira en el caso de Jonás, lejos de la presencia de Jehová, dice la palabra del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Sabes, la desobediencia o rebeldía trae graves consecuencias. Y el hijo del Señor y la hija del Señor en ese tiempo necesita realmente ser obediente a la voz de Dios. Porque la necesidad es mucha. Dice la palabra que cuando Dios le diga al impío que va a morir, y si él no cambia, él morirá en su pecado, pero será demandado de nosotros su sangre por cuanto no le advertimos. Entonces estamos justo en ese tiempo, amados hermanos y siervos, de ir y hacer discípulos, de proclamar las buenas nuevas, de practicar la misericordia hacia los demás. Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así por las buenas. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. No se nos olvide que la paga del pecado es muerte, dice la palabra. ¿Cuánto realmente se está pagando en este tiempo? Escrito está también guerras, rumores de guerras, desastres, inundaciones, accidentes. Es más que obvio. Es un mensaje de lo que está sucediendo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabes cuánto clamamos? Porque realmente se manifiesta el poder de Dios en las ciudades, en las comunidades, en las naciones. Y la gente realmente sea quebrantada. Mira en este caso,
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué era lo más simple en su momento, humanamente pensando? Que Dios hiciera lo mismo que pasó, o que pasara lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, que fue destruida. Mira, el cristiano, el Hijo de Dios, no espera la destrucción del ser humano, sino clama por la misericordia de Dios para que tengan una oportunidad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En su momento se piensa en la autoridad, en las autoridades, con todos, con todo el currículo que tienen. Pero pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Sabes, creemos que Dios puede hacer la obra en nuestras autoridades, quebrantando sus corazones antes de que paguen las consecuencias de sus acciones, y que sean realmente un medio de bendición para su nación, para su pueblo, para sus ciudades. Lo clamamos en verdad y lo creemos. Mira lo que hace el rey. Entonces proclama ayuno. Él se sienta en ceniza, y proclamar anuncia en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira lo que dice: reconozcamos que hemos pecado, que hemos actuado de una manera incorrecta, y clamemos al Señor. De repente, con mis palabras, Él se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sabes cuánto clamamos? Porque la misericordia de Dios se manifieste en todo lugar. Pero ¿qué nos corresponde hacer nuevamente? Como Jonás, no huir, sino ir y hacer la voluntad del Señor, ser un medio de bendición, ser esa voz que en su momento clama en el desierto, que proclama las buenas nuevas de Dios y del reino en todo lugar. Ahora bien, mira Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué esperaba realmente Jonás? Ver el cumplimiento de la destrucción de Nínive, más que ser sensible a el perdón de parte de Dios. Mira, se enoja. Y dice: por eso me apresuré a huir, porque sabía que no cumples tu palabra. Mira, ¿qué es más importante en su momento para el cristiano? ¿El ver cómo perecen y pagan, o el ver cómo se arrepienten y se convierten? Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros, como intercesores, no tendríamos que tener misericordia por todos los que están en esas actitudes? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Entonces, ¿qué realmente debemos de sentir por aquellos que están desviados, que han caído presa del pecado? Sí, fue su voluntad, sí, pero estuvieron y estaban a oscuras, sin entendimiento, motivados en su momento, vuelvo a ese punto, por el resentimiento, la amargura en sus corazones, por los maltratos, por el abandono de los padres. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, que hiciera sombra sobre su cabeza y se librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Era esto. Es impresionante. ¿Cuántas veces se clama al Señor por su misericordia, por su favor, por su cuidado? Pero no importa a los demás. El prójimo es su problema. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mira, enojado por una planta que le protegía, pero enojado también porque el pecador no fue castigado, porque el pecador tuvo el tiempo de arrepentirse, de volverse a Dios. ¿No tendré yo piedad, dice el Señor, de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? ¿Cuántas hay en nuestras ciudades en estos tiempos? Sí, yo sé, en su momento practican el pecado, están en el desorden, pero ¿alguien habrá orado por ellos? ¿Alguien ha aprovechado la oportunidad para hablarles de Dios? Por supuesto, respaldado por el Espíritu Santo para que les convenza del pecado. Mira, realmente damos gracias. En lo particular, doy gracias al Señor a lo que le he llamado ese remanente. Esos 10 justos que Dios ha dejado en cada ciudad, con lo cual todavía existen, que cada día claman, interceden, y cuando salen a las calles van proclamando la palabra del Señor, sobre todo con sus acciones, que dan testimonio del amor de Dios y tienen un testimonio vivido de que cuando decidieron volverse al Señor de corazón, Dios les sacó, les salvó y les transformó. Entonces, el llamado del Padre para sus hijos e hijas en este tiempo es realmente tener misericordia. El modelo a seguir, como siempre, Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira su misericordia, esa sensibilidad al prójimo. Anduvo, dice la palabra, haciendo bienes y sanando a todos, sin excepción de personas. Sobre todo a todos los oprimidos por el diablo. Vemos el caso del Gadareno, una legión de demonios. Y él le ayudó. ¿Hasta dónde realmente estamos dispuestos a ayudar como cristianos? A ser el medio. Por supuesto, la honra y la gloria es al Padre.
Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabemos esto? Tenemos la certeza, lo digo con mis palabras, que nos hicimos cristianos para servir al prójimo, para ser de bendición, para rescatar del camino al infierno a los pecadores. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué nos ocupa realmente cuando vemos las condiciones de la sociedad? ¿Nos afanamos, nos preocupamos? ¿O realmente en humildad clamamos al Señor? Porque entonces descansamos en Él, con la esperanza que Dios hará, manifestará su poder, derramará de su Espíritu en todo lugar, para que todo lo que respire le alabe, para que el pecador se convierta de su pecado y se vuelva a Dios, para que encuentre el propósito por el cual fue concebido y dado a luz. Lucas 23:32 en adelante. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos cuando va a ser crucificado. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me impresiona porque todo lo que padeció, esas burlas, los golpes, el ser escupido, el ser abofeteado, el ser molido, no crea en él una sensación de ira, de contienda o de revancha o de venganza, sino compasión. Y sabiendo todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, ¿sabe qué le dice al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de los que actúan en pecado realmente están conscientes de lo que hacen? Lo digo tristemente. Son consecuencia. Sus acciones son consecuencias de malos tratos, de abandonos de los padres, de injusticias. Y sobre todas las cosas, que nadie se acerca a ellos, nadie se acercó en su momento, aún con la oportunidad, a hablarles de las buenas nuevas. Ahora bien, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, mira lo que nos dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificios. No es lo tanto que hagamos, las tantas actividades que hagamos para el Señor, sino que realmente vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Practiquemos el amor al prójimo, el amor a los enemigos, y seamos de bendición. ¿Sabes que eso es lo que Dios espera de nosotros?
más que hacer tanto o decir hacer tanto para Él. Porque misericordia quiero, estamos en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que hacer tantas actividades o tanto desgaste físico. Él quiere que realmente seamos sensibles a la necesidad del prójimo, hacer ese medio, esa guía. Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mira, Mateo 9:13. Vayan, pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Hemos aprendido realmente a ser sensibles a la necesidad del prójimo, a quitar ese dedo acusador o esa actitud de juez y ser sensible realmente a la necesidad del ser humano. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mira lo que decía Jesús. Él no vino a quedar bien con los religiosos y a darles por su lado. Él vino a buscar a los pecadores, a ser el medio de reconciliación y de salvación. Y lo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes que ese es el llamado? Y esa es la obra que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer. Orar, interceder, anunciar las buenas nuevas a los pecadores y guiarlos al arrepentimiento. ¿Sabe? Me gozo realmente por la necesidad en estos tiempos. Hace muchos años, gracias al Señor, encontraba a alguien llorando en la calle y oraba por él y se le decía, ¿quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y sabes que decía, déjame pensarlo, lo voy a pensar. En su momento decía, voy a pedirle permiso a mis padres. O dame tiempo, voy a preguntarle a mi esposa o a mi esposo. Sabes, en este tiempo no es así. El Espíritu Santo está actuando. Y cuando se le acerca a esa persona desconocida y se le dice, lo que necesitas es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador para ser hijo de Dios, para que tu vida ciertamente sea transformada, ¿lo quieres hacer? ¿Sabes qué dices? Sí. Y no importa el lugar, hay tanta necesidad de Dios, estamos dispuestos, estamos puestos en ese lugar. Lo digo, no es casualidad que estemos donde estemos todos los días, ni que pasemos donde pasemos. Vivo en eso todo el tiempo, que voy a un lugar. No pensaba ir a ese lugar y cuando llego encuentro una persona con necesidad y oro por ella y le guío. No hay casualidades, sino oportunidades. Entonces, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Sabes? No tenemos la autoridad para condenar, sino para interceder por la misericordia del Señor y ser guiado por el Espíritu Santo a ser ese medio de bendición, de ser luz y sal en todo lugar. No a señalar ni a juzgar, ni a menos a condenar, sino a clamar por la misericordia de Dios. Entonces, Marcos 16:15-18. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sabes? Esto no fue solamente el mandato para los discípulos.
es el mandato para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Realmente creemos? Entonces vayamos, aprovechemos cada día la oportunidad de las buenas nuevas a todos los que están a nuestro alrededor, orar por ellos, interceder, orar por ellos y guiarlos a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es un mandato para todos. Y estas señales seguirán a los que creen, si realmente creemos. Mira esto. En el nombre de Jesús, echamos fuera demonios. Hablamos nuevas lenguas, tomamos en la mano serpientes, y si bebemos cosa mortífera no nos hará daño. Sobre los enfermos ponemos nuestras manos y sanan. Esa es su promesa. Mateo 10:8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Cuántos todavía podemos decirle gracias, Señor? Porque al rey le diste 15 años, yo llevo más de 20. Sanen enfermos. ¿Cuántos enfermos hay? En la calle, en el trabajo, en la empresa, en los centros de estudios. ¿Cuántos enfermos, sobre todo de sus emociones y de su corazón? Y se ve por sus acciones, buscando la aprobación humana a través de pecados y errores. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes, cada día dispuestos a hacer la voz de Dios, la guía para que el ser humano, el pecador, se convierta. Este es el llamado. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. No es solamente los domingos, lo digo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hoy hemos hecho y sigamos haciendo para el Señor es en vano, porque lo hacemos para Él, llenando la tierra de su presencia y de su gloria. Y Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, sobre todo el ir y ser luz y sal, el ser de bendición en todo lugar, todo lo hacemos y lo haremos de corazón, porque amamos al Señor, porque cada día le agradecemos la oportunidad de conocerle, de vivir en la plenitud y de esperar cosas grandes de Él. Él lo ha prometido. Entonces la exhortación y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Terminamos. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo decimos, que espera el Padre de sus hijos e hijas, misericordia más que sacrificios. Compasión por el pecador, compasión por los que están perdidos, orando, clamando cada día, intercediendo
clamando por el favor y la misericordia de Dios, e yendo a ser de bendición, a ser ese medio para que el pecador se convierta. Y recordemos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Así que siervos y siervas del Señor, amados y amadas del Señor, este es el llamado del Padre. Misericordia, compasión. Así que si somos testigos de que alguien está sufriendo, oremos y intercedamos por él. Guiémosle a recibir al Señor como su Señor y Salvador. No dejemos pasar ninguna oportunidad. Lo digo, al salir a las calles, oramos por las personas, por las casas, por los negocios, por las carreteras. Oramos e intercedemos por todo lugar. No desaprovechamos la oportunidad para que el nombre de Jehová sea glorificado y el pecador se convierta. Más que juzgarles, más que señalarles, es ser el medio para que sean transformados. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por tu llamado, hoy y siempre, a tener misericordia, a ser compasivo, Señor. Sé que tú nos has cambiado, sé que tú nos sacaste y nos perdonaste. Es tiempo entonces de ir y hacer discípulos. Es tiempo entonces de ser luz y sal en todo lugar, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en las plazas. El ir cada día buscando tu presencia y no dejar pasar ninguna oportunidad de orar por los enfermos, de liberar de demonios, de guiar a las almas a conocerte y a recibirte como Señor y Salvador. Porque el trabajo que hacemos para ti, Señor, no es en vano. Hoy pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que se rompa en nosotros toda dureza, todo juicio, toda falta de interés. Y que hoy venga sobre todas las cosas la misericordia y la compasión de tus hijos, de tus hijas, sobre toda la humanidad, específicamente sobre los pecadores, sobre las familias, sobre las personas, sobre las autoridades, y clamar cada día, Señor, porque tu gloria se manifieste. Y gracias, Señor, porque podemos decirlo abiertamente, porque tu palabra nos dice que buscaste quien hiciera vallado alrededor de las ciudades de la tierra para que no la destruyera, y no la encontraste, pero ahora sí, Señor. He aquí tus siervos y tus siervas, que te decimos, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Iremos, Señor, respáldanos con tu poder y tu misericordia, para que estas señales nos sigan en el nombre de Jesús, y en tu nombre, Señor bendito. Echemos fuera demonios, hablemos nuevas lenguas, tomemos serpientes en las manos, y aun cuando comamos cosa mortífera no nos haga daño. Y sobre los enfermos, bendito Dios, pongamos nuestras manos y sean sanados. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos, en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga y vayamos a practicar el amor al prójimo, la misericordia y la compasión. Bendiciones.